Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por estar hoy aquí. Estamos en una nueva edición de CEU Talks y esta vez es una actividad del Observatorio Víctimas del Terrorismo que ha puesto en marcha el CEU recientemente en el mes de septiembre. El observatorio tiene como objetivo primordial que no se olvide la historia del terrorismo de ETA y sus consecuencias durante 40 años y en estos momentos también. Entonces yo empezaría haciendo la primera pregunta a Paula y a Jorge, porque son víctimas directas del terrorismo. Ambos son nietos de dos víctimas del terrorismo. ¿Cómo ha influido y ha determinado su vida? En mi caso, creo que ha marcado mi vida profundamente porque me ha hecho desde pequeña estar siempre muy concienciada con lo que ha sido el terrorismo, ya no solo a nivel personal de lo que como destroza una familia, sino a nivel social, lo que ha supuesto el terrorismo de ETA en España y las consecuencias que tristemente sigue teniendo a día de hoy el terrorismo. Y luego, más allá de eso, en mi caso personal, como María ya bien sabe, pero el resto, bueno, mi abuela, después del asesinato de mi abuelo, fundó la Asociación de Víctimas del Terrorismo y entonces toda su vida se dedicó en cuerpo y alma a ayudar al resto de víctimas del terrorismo. Entonces, eso también me ha marcado mucho y me ha hecho estar siempre, pues, sentirme siempre muy cercana a las víctimas y a toda la labor que hacen y bueno, que al fin y al cabo pues son los héroes de nuestra democracia. Bueno, yo en mi caso, bastante parecido a Paula. Por un lado, la conciencia que te genera, ¿no? Además de manera muy abrupta, que yo creo que es casi cuando tienes un poco de uso de razón y te enteras de lo que ha pasado en tu familia y demás, eso te genera una conciencia automática, un grado de madurez salvaje, causado por una desgracia, por una tragedia, y luego mucha responsabilidad. O sea, a mí me genera un sentido de la responsabilidad unida a un sentido de justicia, ¿no? Yo creo que esas son resumidamente un poco lo que supuso así de primeras, ¿no? Y luego, bueno, pues con los años vas modulando esa responsabilidad, esa justicia que se merecen las víctimas del terrorismo, esa memoria que tenemos que seguir bueno, conservando y promocionando, sobre todo entre los más jóvenes, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, desgraciadamente en el País Vasco, por aquel entonces, y ahora también, María lo sabe perfectamente, se vivía bajo un tabú absoluto, o sea, era la dictadura del silencio, y entonces yo viví en San Sebastián hasta los 18 años, ahí tengo mis mejores amigos, mi grupo de toda la vida, con los que tenemos una relación estupenda, pero bueno, sí es cierto que sí que se genera una sensación de tabú, porque es un tema que escuece, es un tema incómodo, es un tema que no es bonito, que no es agradable, y entonces pues es cierto que no nos gusta enfrentarnos a la realidad, por cruda que sea en muchas ocasiones, ¿no? Y un poco eso, esa sensación de justicia, esa sensación de mucha responsabilidad, de pedagogía, bueno, oye, cada uno libra sus batallas, ¿no? Y cada uno tiene su bandera, y pues nuestra bandera es la que es, ¿no? Y eso es lo que yo creo que nos ha generado. Bueno, el observatorio tiene el objetivo claro de que los jóvenes conozcáis la historia. Y hacemos charlas en los colegios del CEU, es decir, yo creo que la institución está muy implicada en que los jóvenes lleguéis a conocer la historia reciente de lo que ha ocurrido para que la historia no se repita. Entonces, por eso estáis aquí, porque, bueno, gracias a Dios vosotros no habéis tenido una relación directa con el terrorismo, pero tenéis una edad en la que, bueno, pues no sé si llegáis a saber lo que es este drama que ha vivido la sociedad primero vasca y luego el conjunto de la sociedad española. Entonces, no sé si tenéis preguntas, si la oportunidad de tener a dos personas que lo han vivido tan de cerca, bueno, no es habitual, entonces que no desaprovechéis la ocasión. Así que si alguno quiere hacer alguna pregunta. Pues yo tenía planteado una pregunta, que es el tema del perdón, pero, o sea, el perdón bien entendido, o sea, no el perdón en el sentido de si te perdono y no ha pasado nada, ¿no? Sino, oye, te perdono y asumes las consecuencias de tus actos, que pues, o sea, haber matado a una persona, etcétera. Entonces, si el perdón ha podido estar presente en la familia, si ha habido esa posibilidad, no ha habido esa posibilidad. Para mí es totalmente independiente el perdón de la justicia.
Y yo creo que hoy en día hay muchas voces interesadas y a lo mejor otras personas ni siquiera por interés, sino por desconocimiento o demás, que parece, ¿no?, que si no, es que si no perdonas, pues eres un rencoroso y claro, entonces los presos... Bueno, volviendo al... Por un lado, yo creo que la justicia es una cuestión irrenunciable y muy importante y quien ha cometido un crimen tiene que pagar sus consecuencias. Y eso me parece una cuestión completamente independiente del perdón, que considero que es una cosa que ni siquiera pienso que debería estar en el debate público, porque pienso que es una cosa muy íntima de cada persona y que nadie te tiene que entrar a decir si perdonas, si no perdonas, sino que lo que debería estar en el debate público y las instituciones y todo el mundo debería remar en la dirección es en que se haga justicia para todas las víctimas. Y tristemente hoy en día hay, no sé si lo sabéis, pero hay más de 300 asesinatos de ETA sin resolver, más de 300, que es muchísimo, y yo creo que es ahí donde hay que poner el foco. Yo creo que Paula ha dicho una cosa muy importante, y es que no debería estar en el debate público el tema del perdón, esto como introducción, pienso que no debería estar en el debate público porque todas las víctimas del terrorismo, oye, venimos de sitios totalmente distintos, ¿no? Es verdad que tenemos un elemento común compartido, que es una tragedia vivida pues, en tu padre, en tu hijo, en tu hermano. A veces en una propia familia hay casos de hermanos asesinados en el plazo de 8 años. O sea, hay auténticas tragedias. Y todas las víctimas, o sea, somos diferentes, no somos, cada uno tiene su postura. Y al final no se puede hablar del perdón. No, es que todas las víctimas... Oye, no, es tremendamente personal, que lo decía Paula. La pregunta es muy directa, el perdón. Yo te voy a ser igual de directo o de sincero. A mí nadie me ha pedido perdón. Y no necesito que me pidan perdón. O sea, te quiero decir, desde muy pequeño, y voy a introducir otro tema, que si quieres luego lo hablamos, desde muy pequeño me dijeron una cosa que la seguimos repitiendo, que es que está prohibido odiar en nuestra casa. En nuestra casa no se odia. O sea, no se odia. Nos han generado una tragedia, además de matar a mi abuelo, que eso no fue un día, se acabó, no. O sea, venían de una campaña previa, porque a mi abuelo lo asesinan en el 96 y venía de una campaña de lo que ellos llamaban, ellos, me refiero a los terroristas de ETA, lo que llamaban la socialización del terror, ¿vale? Que era no solo ir a por políticos, a por militares, etcétera, que fue su objetivo principal durante los años 80, luego hubo otras muchas víctimas. Pero luego la socialización del terror era políticos, policías, militares, panaderos, o sea, cualquier tipo de profesión, o sea, era el que no pensaba como ellos, ¿no? Entonces, que me voy por los cerros de Úbeda. Bueno, es esto que te estaba diciendo, que viene de una campaña previa y luego continúa una campaña posterior. O sea, esto no es lo matan, lo enterramos y ya está, y se acabó. No, viene, aparte de la tragedia, de una campaña posterior, de una amenaza de toda la familia. Parte de la familia sale de San Sebastián, se viene aquí. Bueno, en fin, es una tragedia. Pero la idea del odio es fundamental en mi familia. Insisto, puede haber otras familias que piensen distinto, ¿no? Y lo mismo pasa con el terror, con el perdón. Entonces vuelvo. A mí nadie me ha pedido perdón, no necesito que me pidan perdón. Mi abuelo está asesinado, está enterrado desde hace 27 años y nadie me lo va a devolver. Y a mí, es que no necesito que me pidan perdón. O sea, no quiero que me pidan perdón. No quiero, porque nada de lo que me digan va a revertir lo que generaron. Es decir, yo tenía 4 meses, yo no sé, o sea, no conocía a mi abuelo, ya no te digo el resto de hermanos y primos que nacieron con posterioridad que ni le conocen. Entonces, pues el perdón es tremendamente personal, tremendamente legítimo, porque eso, oye, yo no puedo decirle a nadie lo que tiene que pensar, lo que, vamos, que haga, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Quería hacer un apunte a lo que ha dicho Jorge, que estoy totalmente de acuerdo en que las víctimas no somos un bloque monolítico que todas piensan igual, cada una tiene sus sensibilidades, sus ideas políticas y demás, pero creo que sí que hay una cosa que se puede decir de todas ellas en general, que es el comportamiento ejemplar
que han tenido todas después de sufrir pues, un asesinato en sus familias, que es pues, lo peor que te puede pasar. Y es eso, nadie se ha querido tomar la justicia por su mano, nadie, o sea, creo que en general sí que se puede generalizar en este caso, todas han tenido un comportamiento ejemplar. Yo quería incidir sobre eso porque me parece, hay casi 900 víctimas mortales y ninguna ha tomado la justicia por su mano. Yo creo que en vez de poner en valor o en el debate político si han perdonado o no, a mí me parece que lo que habría que hacer es valorar la enorme generosidad de corazón y la bondad de toda esa gente que ha sufrido un zarpazo, que les ha roto la vida, que en ningún momento han querido hacer nada por su cuenta, sino que han confiado en la justicia. Y en muchos casos la justicia no estaba acorde con lo que deberían haber hecho. Entonces, a mí la pregunta del perdón me parece que es, buenísima. Pero frente a eso, yo creo que el tema de que no hay odio, no hay rencor, no hay ánimo de venganza, pone al colectivo de víctimas en general, yo creo que en una postura magnífica, porque es muy ejemplar. Eso es lo que nos diferencia. ¿Conocíais no solo los casos personales, sino la ejemplaridad, que en el fondo tenemos a héroes en nuestra sociedad ahora que antes pues a lo mejor no éramos conscientes de lo que ha supuesto? Obviamente conocemos más la tragedia, pero no la ejemplaridad de después. No sé si conocíais un poco un colectivo tan amplio, pues no son solo los asesinados, son los extorsionados, los secuestrados, los heridos. El número va más allá de esos casi 900 muertos, ¿no? Bueno, esto que hablábamos de la concienciación social, ¿no? Que en muchos aspectos es poca, sobre todo en el ámbito pedagógico, pero sí que es cierto que una serie basada en el post del asesinato de un político del Partido Socialista Vasco, y es el testimonio de su mujer, Maixabel, que también creó como una fundación, no sé, no me quiero equivocar, no me meto la mano en el fuego, pero sí que es cierto que hacia las víctimas del terrorismo, y sobre todo que, a ver si me expreso bien, el por qué estos terroristas, ella fue a la cárcel a hablar con los terroristas para saber por qué habían matado a su marido. O sea, ella buscaba el motivo, ¿no? Pero también es el ejemplo de decir, ostras, me llego a acercar a hablar con los asesinos de mi marido. Y es este ejemplo del que hablabas, ¿no? De cómo las víctimas encaminan ese dolor y ese duelo por una parte como muy humana. Es verdad que yo, el caso de Maixabel, creo que no es muy representativo y creo que es un poco peligroso el tratar de ponerla como ejemplo, como esto es lo que tienen que hacer las víctimas, mira esta víctima qué buena que es capaz de hablar con los asesinos de su marido, porque lo normal y la grandísima mayoría de las víctimas no van a hacer eso y no son peores por no hacer eso. Esto me parece un caso que es totalmente excepcional y anómalo, absolutamente, y me preocupa un poco que sea lo que llega, porque puede parecer que es así como tiene que ser. Y yo no creo que sea así como tiene que ser. No sé qué piensa Jorge. Yo estoy de acuerdo con Paula. Respeto total a cada una de las realidades de cada una de las familias. Paula viene de una familia y yo vengo de otra. Pero tenemos una manera de afrontarlo muy parecida. Y hay otra gente como Maixabel que tiene una realidad de afrontarlo distinta. Entonces, el motivo por el cual asesinaron a mi abuelo o a Paula el suyo, pues ya lo sabemos, el fanatismo. El fanatismo. O sea, no tienes cabida en la sociedad. Pues te mato. O sea, no necesito que me lo expliquen, ¿no? Pero insisto, respeto total a cada una de las realidades. Solo faltaba. O sea, quizá lo veis como un extremo de todo. Sí, yo lo veo que es lo que he dicho antes, que me parece que es un caso muy anómalo, que es que hay muy pocas personas que hayan hecho eso, y me preocupa que lo que llega a la sociedad es, mira esta qué buena es, que hace esto, y mira el resto qué malas que no lo hacen. Partiendo de que, oye, que yo no me voy a meter con esta señora, que haga lo que quiera con su vida y que se reúna con quien se quiera reunir. Pero a mí no me parece que ese sea el camino, ni que ese sea el mensaje que llega a los jóvenes de esta es la senda por la que transitar, porque no creo que sea así. Yo creo que el asesino tiene que cumplir su condena íntegra y punto pelota, y ya está. Y luego es que no hay más. Lo que hay que reclamar es justicia, que se cumplan las penas, pero que haya
pues eso, no, pues las víctimas tienen que reunirse con... No, pero es que es lo que ha dicho Jorge, ya sabemos por qué les mataron. Les mataron porque querían imponer un proyecto político xenófobo, racista, y crear una sociedad donde el que no piensa como tú, es que ya no es que no tenga cabida, es que debe morir. Pues yo con esa gente no tengo nada que hablar. Se sabe perfectamente por qué mata a ETA. O sea, hay un proyecto político detrás, proyecto político que sigue estando vigente, pero en relación con los asesinos de ETA, tienen que cumplir justicia y para tener beneficios penitenciarios tienen que colaborar con la justicia. Y esa colaboración no se da. Entonces, a mí me parece indignante que sin que ellos colaboren o hagan todo lo que tienen que hacer para poder tener beneficios penitenciarios, están en cárceles del País Vasco ya todos, y muchos están fuera de la cárcel haciendo, no sé si van a hacer pernocta en la cárcel o no, haciendo vidas como normales, pero sin resarcir moralmente y en justicia a las víctimas del terrorismo. Entonces es muy injusto en realidad, porque ahora ponemos más el punto de atención en que los asesinos salgan a la calle, tengan un puesto de trabajo, se les consiga una casa, que en pensar si se ha reparado judicialmente a las víctimas del terrorismo. Y luego me parece muy importante me parece una pena que lo que llega sea pues películas como la de Maisabel, en lugar de, por ejemplo, si no los conocéis, os invito a ver, por ejemplo, documentales de Iñaki Arteta donde cuenta la realidad no solo de las víctimas y de lo que pasó, sino también la realidad social del País Vasco, para ver que es una sociedad, bueno, que es que os invito a ver esos documentales, o llega también lo que llega y lo que es más mainstream es cuestiones como la entrevista de Jordi Évole a un asesino, en lugar de pues otros documentales, otras películas, otros puntos de vista, donde vais a ver más, yo creo, lo que es la realidad, más que esos casos pues anormales como el de esta señora. Entonces, bueno, ojalá llegue a más personas, documentales, películas, libros, que os expliquen y que veáis lo que es. Yo me uno a esa recomendación, Paula, y los documentales de Iñaki Arteta son duros. Son duros, porque es así, o sea, es así, pero de verdad que esos documentales pues sí que merecen la pena, y no las entrevistas en el Festival de Cine San Sebastián a probablemente el mayor sanguinario de la banda terrorista. Entonces, de verdad, es duro, lo vais a pasar mal, pero yo sí que recomiendo que los veáis y que, pues eso. Sí, es una verdad que yo creo que deberíamos de conocer los jóvenes, y quería incidir en una serie de aspectos. Efectivamente, nadie os ha pedido perdón, y estas personas que os han hecho lo que os han hecho no solo no os han pedido perdón, sino que siguen con su proyecto político. Sí que es cierto que han dejado las armas, pero van cada día ganando terreno. Como ha dicho María, con todo este tema de que ni se sabe cuándo pisan las cárceles ni pernoctan, tienen incluso la competencia de prisiones, pero la ley, el derecho, manejada por unos políticos que deberían ejercer como árbitros, pues en vez de hacer lo correcto, tenderos la mano, hacer pagar al que debería pagar, efectivamente están realizando esas concesiones. Y yo quería preguntaros cómo se puede sentir una persona, unas víctimas del terrorismo que lo han pasado tan mal como vosotros e incluso más, cómo sienta que estos políticos estén, entre comillas, riéndoles las gracias. Pues Ahí- mal. Ahí ya nos metemos en el plano político, y yo creo que yo la reflexión lo hago, vamos, muy a menudo, ¿no? Todos los días, cada vez que abres la prensa. Yo voy al origen de todo esto, que es el final de ETA, que es tan estupendo, ¿no? Para mí el final de ETA es un final o un cierre en falso. Ya. Se pasea con total normalidad las dos caras más visibles, que son Merche Izpurua, que es la representante de Bildu en el Congreso de los Diputados. Bueno, Merche Izpurua estuvo condenada. Ella dirigía un diario que se llamaba el Diario Egin, y estuvo condenada por terrorismo, vamos. Y luego la otra persona es Arnaldo Otegi. O sea, Arnaldo Otegi es
ahora es el hombre de moda. Es increíble, ese es el hombre de moda. La campaña de blanqueamiento la llevábamos denunciando mucho tiempo, esto viene de años atrás, y es una persona totalmente reformada, que la culpa de su reforma no es suya, o sea, la culpa es de los que han permitido su reforma, o sea, la culpa es de los que han promovido y permitido que se le blanquee. La semana pasada salió un documental a raíz de una serie en El Mundo muy buena, os recomiendo que la leáis, fueron 4 o 5 días. Salió un documental de 2 hermanos que ahora tienen 40 o 45 años, cuyo padre era Juan de Dios Duval, si no me equivoco, que recopilando actas de esta serie que digo del Mundo, bueno, se dedujo que Arnaldo Otegi podría, no voy a decir que tuviera, pero que podría tener responsabilidad en el asesinato de su padre, cuando tenían 4 y 7 años, estas 2 personas, estos 2, los que protagonizaron la entrevista en El Mundo. Y ese tío, el que presuntamente tuvo participación en el asesinato de su padre, bueno, por supuesto nunca fue condenado por el asesinato de esta persona, ni en causa, nada. Y ahora es una persona totalmente blanqueada. Entonces o sea, es inmundo, es de una inmundicia infinita. Que muchas veces hoy en día se reduce todo este discurso a ETA ya se ha acabado, ETA ya no mata, se acabó este tema. Y nada más lejos de la realidad. Entonces, es muy importante hacer pedagogía con esto, porque además de conocer la historia, que evidentemente es el primer paso, conocer todo el pasado sangriento, criminal, terrorista de ETA, es muy importante conocer también lo que ha pasado después, que es que ese proyecto político xenófobo, racista, excluyente que querían imponer a través de las armas, ahora lo quieren imponer sin las armas, pero son los mismos. O sea, el que antes empuñaba la pistola es ahora el que está en las instituciones, sin haber renegado de su pasado criminal, sin ayudar a la justicia, sin haber ayudado a la justicia a esclarecer crímenes. Entonces, lo piensas fríamente y es que no sé ni qué adjetivo utilizar, el hecho de que, o sea, no sé si sabéis que en estas últimas elecciones municipales en el País Vasco hubo 44 condenados por pertenencia a ETA y asesinos que estaban en las listas, que es que la gente les ha votado. Entonces, ahora no matan porque ya no les sale a cuenta, pero ellos están orgullosos. Ellos piensan que cada uno de esos muertos, bien muertos están porque les han conseguido, gracias a esos muertos, estar donde están ahora, que es más cerca que nunca de conseguir aquello por lo que mataban. Entonces, eso me parece muy importante, concienciar a los jóvenes sobre eso, que es que eso ya no es historia, es que eso está pasando hoy en día. Entonces, hay que trabajar sobre eso. Y el debate que se reabrió a raíz de las elecciones municipales, de la ilegalización de Bildu, que ahora otra vez se ha olvidado porque vivimos en una sociedad, pues bueno, que hay cosas que están de actualidad, pasa una semana y se olvidan, hay que reabrirlo. ¿Es legítimo que unas personas que han estado condenadas por terrorismo, que no reniegan, que estén en las instituciones y que el gobierno de España, o sea, que el futuro de España dependa de esta gente? Pero eso, ¿en qué país vivimos? ¿En qué país vivimos que sea esta gente la que está en sus manos el futuro de España? Es que es inconcebible. Retomando lo que habéis dicho los dos, yo quería preguntaros, ¿cómo creéis que desde las instituciones se puede resarcir ese daño? Porque, por ejemplo, a no ser que tú por tu cuenta sí que tengas el interés, investigues y tal, en los colegios no se enseña, cuando se da historia de España, no se habla de ETA. Nosotros yo creo que nunca nos han hablado de ETA como tal, en ninguna circunstancia. Entonces, vosotros, como personas que lo habéis vivido en primera persona, ¿cómo creéis que desde las instituciones, desde el poder político y demás, puede resarcirse todo este silencio que se ha estado durante años? Bueno, o sea, desde luego haciendo justicia, o sea, promoviendo desde las instituciones que los tribunales hagan lo que tengan que hacer, que no prescriban los crímenes, hacer de oficio todo lo que esté en su mano, eso desde luego. Luego lo que he comentado antes, promover también pues ilegalización de partidos que enaltecen el terrorismo, me parece básico. Y luego, más allá de eso, la función pedagógica es fundamental, enseñar en los colegios, que vayan víctimas a hablar a los colegios, pues lo que comentábamos antes del tema, pues documentales, películas, exposiciones, homenajes, pues mantener la memoria viva, y cada uno en la medida de sus competencias y de lo que pueda. Pues el gobierno autonómico de turno, pues si puede organizar
una exposición o unas jornadas o unos talleres. Hay muchísimas maneras, cada uno en su terreno y en lo que pueda. Creo que, bueno, que es que hay una infinidad de cosas que se pueden hacer. La pedagogía es lo más importante, aparte de los 300, creo que son 374 crímenes sin resolver, que supone un 40%. O sea, hasta que no... O sea, tengo pocas esperanzas, pero hasta que eso no se resuelva y no se investigue y no se condene, que insisto que no pasará, vamos, no llegaremos a la justicia plena, nunca. Eso está claro. Y luego la parte pedagógica, pues, vamos, o sea, no me quiero meter en el temario educativo, pero estoy convencido de que se estudian, pues no sé, o sea, cuestiones de la otra parte del mundo y no sabemos lo que ha pasado hasta hace 2 días en nuestro propio país. Y nadie conoce a ninguna víctima del terrorismo, salvo contadas excepciones. Salvo muy contadas. Entonces la pedagogía es fundamental y que en clase y hay cantidad de exposiciones y hay observatorios y puedes conocer de primera mano, y no solo... pues mira, esto le asesinaron en el año no sé qué, o este tuvo que abandonar el País Vasco, o este tal. No, o sea, conocer la vida de esa persona. ¿Por qué lo mataron? ¿De dónde venía? ¿A qué se dedicaba? ¿Era un político? ¿No era un político? ¿Era un policía? No, era una persona normal, un afiliado a cualquier partido. ¿Quién era? Conocer la vida de esa persona y de su familia, para así lograr una conexión con la realidad de verdad. Con la realidad de verdad. Sí, humanizar Y que se ponga el foco en gente buena y en los héroes que han sido los asesinados y no en lo que se pone el foco ahora. Y es curioso lo que comentaba Jorge de cómo se conocen realidades de otras partes del mundo. O sea, yo creo que, por ejemplo, a cualquier niño o adolescente, tú dices los nazis y saben que son lo peor, fatal. A nadie se le ocurriría que alguien que ha sido nazi o estuviera en un gobierno, ¿no? Dirían, un nazi, qué horror. ¿Y por qué eso no pasa con los etarras? Como crear conciencia de eso, que es que eso no es en otro país, es que es aquí. Y es hace un minuto y es ahora. Entonces, como eso me parece curioso, eso que no existe tampoco esa condena, y todavía en Madrid o en otras partes de España todavía un poco más, pero te vas al País Vasco y hay muchísimo silencio, y sigue habiendo miedo a día de hoy, y la gente no te va a condenar el terrorismo de una forma así, no, se van a callar o medias tintas o demás, y eso pasa a día de hoy. Bueno, y hace 2 semanas la tumba de Fernando Buesa, que lo mataron junto con su escolta Jorge Díez, apareció, vandalizada. Su tumba propia y un monolito. Un monolito conmemorativo, no les vale con el monolito. Se van a la tumba, la pintarrajean, esparcen heces. O sea, ahora, no te estoy hablando del año 80 en pleno, en los peores años. No, o sea, ahora. A mí me gustaría en ese sentido la importancia de concienciar, y yo creo que cómo transmitir la enorme deuda de gratitud que tenemos con las víctimas del terrorismo. Es decir, sobre todo la gente más joven, pero todos, la libertad de la que disfrutamos, la democracia de la que disfrutamos, es porque ha habido gente que en muchos casos ha dado la batalla por nosotros, por nuestro país. Y yo creo que esa deuda de gratitud debe ser permanente en el tiempo. No podemos olvidar esa valentía de tanta gente que ha derramado su sangre por nosotros. Es que es por nuestro país, pero es por nosotros. Lo que ahora disfrutamos de no ser conscientes de que viene por algo, y que ha habido gente que ha muerto y ha sido asesinada por defender la libertad, ¿no? Por defender España y la libertad. Pero creo que ese ejercicio de que muchas veces damos cosas por supuestas, pues vivimos en un país libre, vivimos en una democracia, tal, no es garantía de nada. Tan pronto se gana como se pierde, ¿no? Y en ese sentido es muy, muy, muy importante recordar a todas las víctimas, que además son un ejemplo. Jorge hablaba antes de héroes. Es que son nuestros héroes. Los héroes de España realmente son las víctimas del terrorismo. Y yo creo que no somos, y a lo mejor la gente joven con ese distanciamiento generacional no es consciente de que las tenemos aquí. Y luego hay otras realidades muy parecidas que también defendieron, y María es un claro ejemplo de la defensa en el País Vasco en los peores años.
y a María la tenéis aquí, o sea, preguntarla y claro, Pablo y yo conocemos muchísimo a María, ¿no? Pero de verdad que hay otras realidades que están muy presentes como María, que lleva años haciendo pedagogía y años dando la batalla sin parar día a día, ¿no? Sí, porque las víctimas yo pienso que las víctimas no son solo las víctimas directas, que podemos tener una vinculación familiar, sino yo creo que es toda la sociedad vasca y toda la sociedad española, porque era un ataque contra España, lo que querían destruir era España y ya no solo, y luego de forma más, o sea, a lo mejor no te han matado a un hermano, pero has vivido con miedo, has vivido amenazado, o sea, eso también es ser víctima. No has podido disfrutar de libertad, eso también es ser víctima más allá del derramamiento de sangre. O sea, toda la sociedad, que, bueno, eso es lo que decía Jorge, que María es la que mejor sabe pues cómo se ha vivido en el País Vasco y que sigue pasando a día de hoy. Porque, o sea, ¿cuál era vuestra sensación, sentimiento cuando, por ejemplo, ibais al colegio y incluso vuestros compañeros del colegio, pues no tenían ni idea de lo que... O sea, más o menos, ¿no? Ya estaba acabando ETA, más, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? O sea, y de repente tenías a un amigo del cole que no tenía ni idea de ETA o estabas, ¿no? No sé si os ha pasado eso. Creo que lo hablé una vez, que es de mis primeros recuerdos, nada grato, por cierto, no me voy a expandir demasiado, una vez en 15 años. Con una persona que no era de mi curso, que no era mi amigo, que no tenía ninguna relación. Una vez lo hablé, en 15 años, pero ni profesorado, dudo ahora si se estudió, no lo sé. ¿Cómo fue esa? ¿Por qué surgió con ese compañero? Era una compañera de 1 o 2 años más, y de hecho yo era bastante pequeño todavía, no tenía esa conciencia. De hecho, no sé si sabía exactamente lo que había pasado en mi familia o no. Fue una vez y ya está, y nada grato, nada grato. O sea, para mí, por eso he dicho al principio lo del tabú, y o sea, creo que es así y es que no se habla en País Vasco porque es un tema incómodo. Y más ahora que ya encima, no sé, eso que... No vuelvas al pasado, es que eso ya no existe y tal. Sí, porque, o sea, por ejemplo, ¿qué diríais, no? O sea, imagínate, ¿no? Un amigo que os viene y os dice, bueno, no me hables de Bildu, o sea, bueno, de ETA, que se ha quedado atrás, o sea, ¿qué dirías, no? O sea, una persona así. Yo creo que aún nadie se me atrevería a decir Bueno, eso. sí, pero imagina, a lo mejor no te conocen, ¿no? Y de repente están ahí en una conversación y dicen, bueno, pero eso ya se ha quedado en otra época, es mejor mirar al futuro, ¿no? A mí me produce tristeza, tristeza, un poco de frustración y decir, joder, de verdad, qué desolación. O sea, que me digas que no te interesa lo que pasó hace 6 siglos, bueno, oye, mira, pues tú verás lo que haces, a mí sí me interesa, ¿no? Pero bueno, Sí, y ni siquiera porque... pero lo que pasó hace 10 años, que es viva historia, o sea, viva historia del momento actual, pues no lo sé. Yo creo que está muy bien mirar al futuro y todos tenemos que mirar al futuro, pero siempre hay que saber de dónde se viene. Siempre, 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 siempre. Sí, y por ejemplo, yo creo que este fenómeno que hay actualmente de que no se puede hablar, como estés comentando, en el País Vasco, también viene dado por todas las personas que se han tenido que ir antes, ¿no? Quiero decir, yo, por ejemplo, hace un tiempo realicé un informe CEUCEFAS sobre el éxodo vasco. Ahí pude leer y ver cómo tantas familias vascas habían tenido que irse. Y claro, si ahora solo se han quedado ellos, ¿qué debate se va a generar ahí? ¿Qué creéis que podríamos hacer? Es muy difícil. Conozco el informe que comentas, ¿no? Que cifra en unas 200.000 personas las que se han tenido que ir y eso, claro, es un censo totalmente alterado. En neto, porque luego esas 200.000 claro, personas... sí. Y eso, claro, es lo que comentas. Pero por eso yo ponía el foco en que esto no es solo historia, sino que es una realidad viva. Es una realidad viva que hoy en día todas esas personas están fuera del País Vasco por culpa de la banda terrorista ETA, directa o indirectamente, se han ido y ahora no pueden participar de la sociedad vasca, no pueden votar ahí. Y entonces, claro, lo que impera es una sociedad silente y donde, claro, cada vez, por eso, como han quedado ellos,
por eso les votan. Y ahí, bueno, que eso sería otro tema, ¿no? Otro debate de llegar a la raíz de cómo alguien puede votar a un asesino a sabiendas de que lo ha sido. Pero bueno, eso demuestra también la profunda putrefacción, y perdón por la palabra tan gráfica, de esas conciencias y de esa sociedad. ¿Cómo explicaríais a un joven que es ajeno a la política, que es ajeno a todo este tema, las consecuencias reales que existen ahora, a 2023, de lo que ha supuesto ETA, lo que supuso ETA, y que al final es algo que sigue estando a día de hoy? Pues ¿cómo le explicaríais, ¿no? Que no es algo del pasado, sino que es un tema que tiene aún, ¿no? Como que establecerse unas bases y hacer justicia. Yo creo, pues, decir que los que mataban no han desaparecido, siguen ahí y ahora no están empuñando una pistola, sino que están sentados en una butaca, contentísimos y orgullosísimos de los que ellos llaman sus budaris, de los asesinos, de cada uno de los muertos, que cada muerto ha sido un peldaño para llegar a donde están ahora y para estar cada vez más cerca de dinamitar España, que es lo que quieren, su finalidad última, y de imponer una sociedad donde el diferente, el que piensa distinto, el que es de otra comunidad autónoma, no cabe. O sea, ¿qué sociedad es esa? ¿Y qué estamos haciendo? Pues esas son las consecuencias, y esas están a día de hoy. Esa parte, y yo la uno, que también lo hemos hablado, al tema más humano, o sea, el tema de conocer de verdad, interesarte caso por caso, y oye, y a esta persona, pues mira, le hicieron una campaña durante tantos años, y conocer su historia y saber que la viuda que dejaba estaba embarazada de 8 meses. Sí, porque a veces las cifras son muy frías, los números. 374 crímenes. Sí. Bueno, pues vamos a ver quiénes son todos esos crímenes, ¿no? O el resto de crímenes que están resueltos, digamos. Conocer y leer y los hijos que dejó, y la viuda y los padres que dejó, y cómo cuántos guardias civiles de nuestra edad, más jóvenes, que iban al País Vasco en los años 80, de un pueblo de Granada, duraba 2 meses, lo asesinaban, sabía que lo iban a asesinar, y la pobre viuda con 20, 22, 24 años, con un bebé en la tripa de 8 meses, coge el féretro, se lo lleva a Granada y hasta ahí la historia. Con 22 años. O sea, yo lo cuento, a mí se me ponen los pelos de punta. Y hay historias muy duras, o sea, muy duras. Y lo que a esta viuda, por ejemplo, lo que le genera, o sea, le marca para toda la vida, y se lo marca a los hijos. Y de verdad, hay historias absolutamente dramáticas. Entonces hay que ir al lado, a lo humano, para conocer, pero de un dramatismo que ni en una película, ¿eh? O sea, de verdad, si os ponéis a leer, yo encantado de compartir con vosotros historias, porque es fundamental. Sí, es lo que, vamos, me parece muy importante lo que ha dicho Jorge, porque a veces los números son muy fríos, ¿no? Decir, no, casi 900 víctimas, pero es un número. Aunque sea un número muy impresionante, no es que esas personas tienen nombre, tienen apellidos, tienen vidas, tienen trabajos, tienen hijos, tienen hermanos, tienen padres. Ponerles nombre y conocer sus historias, me parece que ahí Jorge ha dado en una patada fundamental a la hora de generar conciencia. No es lo mismo decir, no, a ese que mataron, que no le pones ni nombre, ni cara, ni nada, a poner una cara y decir, no, es que esta era esa persona. Fundamental. Hay personas que han, pues que tienen un trauma, que ha vivido en una familia o con una tragedia brutal, y hay personas que no se han recompuesto. O sea, hay personas que tienen auténticos dramas personales actuales. O sea, actuales. Ya no hablo de la tragedia del asesinato de su ser querido, su familiar. O sea, dramas actuales que han arrastrado en el ámbito personal. Bueno, yo creo que está clarísimo que tenemos como sociedad una deuda moral con las víctimas del terrorismo. Entonces, me gustaría, en 2 palabras, en 2 frases, saber un poco qué os ha supuesto el contacto tanto con Paula como con Jorge, y el conocer una realidad que es verdad que como mucho la puedes leer en Patria o ves la serie de televisión, que a lo mejor no siempre es la correcta, hay que ver otras. Y yo creo que esta experiencia es muy productiva, y estoy encantada de que el observatorio haya podido tener este CEU Talks, pero si pudierais... Es el tema de la politización que se hace
con este asunto, ¿no? Cómo cada uno trata este tema como le conviene. Y es esto, y yo venía con esta idea y escuchándoos se me ha reafirmado. Porque ¿por qué no se habla de esto en las escuelas? Los intereses políticos yo creo que están muy de por medio. A mí personalmente me ha hecho pues tomar conciencia de una situación que muchas veces, en plan, por lo menos en mi situación, parecía desconocida y ajena total. Pues objetivo logrado. Ya, qué bien. O sea, es la primera vez que yo me encuentro con gente que me explique qué es ETA y que me hable desde una sensibilidad de lo que fue. O sea, nunca, ni en el colegio, ni en casa, bueno, en casa quizá un poco sí, pero nunca. Pero si tú generas espíritu crítico, no necesitas que nadie te lo cuente, de verdad. O sea, que nos puedes llamar o podemos quedar a tomar algo o lo que, de verdad, ¿eh? Pero si tú generas espíritu crítico y buceas y en internet y lees y te coges un libro y lees una serie y dices, pues es que esta serie no me gusta porque es que vi esta y me siento más identificado con esto. Bueno, genera ese espíritu crítico. Investiga y conoce y ponle nombre. No, han vandalizado la tumba de una víctima del terrorismo. ¿De quién? ¿Quién era esta persona? Oye, pues era esta persona que se ocupaba de esto. O sea, ponle nombre y investiga. Y genéralo tú misma. O sea, genéralo tú misma. Y Jorge hablaba antes de la responsabilidad que tenemos nosotros, que ahora la tenéis vosotros también. O sea, ahora que tenéis esta semilla plantada, también es vuestra responsabilidad pues hablarlo con vuestros entornos. Y igual que tú comentabas, Teresa, que dices, joder, es la primera vez que tomo conciencia o tú, Alba, que te explican, pues ahora que tú tienes eso, está en vuestra mano decírselo a los demás y así, oye, pues iremos, lo que comentaba antes, cada uno en la medida de nuestras posibilidades, que serán más o serán menos, o tendremos un altavoz más amplio o menos amplio, pero siempre tienes un círculo y puedes tú también ir plantando la semilla en el resto en tu entorno para que esto pues se mantenga vivo y la gente tome conciencia. Y con poco se hace mucho, es decir, no necesito ponerme en una esquina con un megáfono. O sea, claro. Lo que hemos hecho hoy me parece un regalo del CEU y con que vosotros 4, cada uno que hable con uno. En una cena, en una conversación. Ya seremos 8 sí. y que no sea un tema que, pues eso, que cada uno hable con uno y se genere una pequeña semilla, no se necesitan tampoco grandes cosas no, o sea, poquito a poco, pero ir generándolo. Pues yo me quedo con la idea de Jorge, que es de, joder, que ETA sigue haciendo daño, ¿no? Aunque haya dejado de hacer terrorismo, pues sigue causando daño pues en las familiares, en los hijos, etcétera. Entonces, creo que es una idea muy... O sea, que a mí me ha dicho, joder, hay que tenerlo en cuenta. Es que ETA está viva, no mata, no en su aspecto de banda criminal ni de comando terrorista, pero ETA no solamente eran los comandos, ETA era un entramado que abarcaba todo, cultural, político, hasta deportivo, todo. Y es verdad que ya no tienen comandos y no matan, pero ETA como tal, ahora llamada Bildu, antes de ayer llamada Ribatasuna, bueno, sigue estando muy presente. Yo daros las gracias, de verdad, porque me parece que ha sido, bueno, muy instructivo. Darles las gracias a Jorge y a Paula, que han tomado un poco el relevo. Ellos ya son nietos, pero nos parece importante que la tercera generación asuma la responsabilidad que les toca, que a veces no es muy grata, porque es verdad que estás todo el rato recordando el drama vivido, pero ellos lo asumen, bueno, pues como una responsabilidad que tienen que llevar a cabo y me parece importante porque además para contároslo a los jóvenes, qué mejor que otros jóvenes, porque bueno, el lenguaje es mucho más cercano. Es una obligación también para el Observatorio CEU de Víctimas del Terrorismo porque queremos, bueno, pues intentar desde nuestra pequeña capacidad que la memoria, la verdad y la justicia que reclaman las víctimas del terrorismo, porque piden esas cosas que son absolutamente esenciales, es de primero de democracia, memoria, dignidad, verdad y justicia, nada más. Bueno, pues que eso esté muy, muy encima del debate, que no les olvidemos y que se pueda hacer lo posible para que al final, el día de mañana, la historia se cuente con un final mucho mejor del de ahora, porque el de ahora no es el final que queríamos, no es el final que esperábamos con la banda terrorista, pero bueno, si todos contribuimos y trabajamos, conseguiremos revertir la historia. Así que muchísimas gracias a todos.